De retorno en este espacio del día de hoy, nos acompaña el ingeniero Hamlet Otañez, quien es ingeniero sanitario, experto en todo lo que tiene que ver con agua potable, con saneamiento, en fin, un tema sumamente importante en estos momentos. Además es político, miembro del partido Fuerza del Pueblo. Hamlet, muy buenos días y bienvenido como siempre. Bueno, buen día y siempre complacido de que se abra una ventana en Santo Domingo para nosotros, lo de provincia, lo de Santiago. Pues, así que siempre te agradezco. Un abrazo. Bueno, quiero empezar por el discurso del presidente Luis Abinader. ¿Qué te pareció? ¿Qué puedes sacar del discurso del presidente de la República? Pues bueno, yo pienso que es una administración que empieza, yo pienso que es un espíritu republicano, un espíritu democrático. Es típico que a los presidentes y a los equipos, ¿verdad?, de gobierno que inician, pues se les pueda otorgar un espacio en el que puedan implementar su política, puedan implementar sus planes, a los cuales, por cierto, de manera mayoritaria le votó la población. Y por tanto, hay que entender que esas políticas son las que deben regir la administración del Estado durante ese periodo. Importante que dejar que hagan su desarrollo. En el específico de los temas tratados por el presidente, pues uno de carácter más bien personal, del cual se desprende de su salario para otras actividades, algo a lo que no está obligado y lo que no se le exige, ¿verdad? Pero un gesto, digamos, simbólico de su parte. Y la otra parte tiene que ver con medidas de austeridad que comportan en este caso los partidos políticos. Bueno, al final yo pienso que la población, todos nosotros estamos muy preocupados por situaciones mucho más estratégicas para el país, que impactan más socialmente. El tema del empleo, el tema de cómo camina la economía, el tema de la cantidad enorme de familias que hoy día han perdido el ingreso por cientos de miles de empleos que se han perdido en el país, los desafíos que tiene la educación dominicana en estos tiempos de pandemia, este plan de enseñanza a distancia que pasa por muchos escollos, ¿verdad? Muchos escollos que están ligados a servicios públicos como de electricidad, como de cobertura de internet, de la propia capacidad de los docentes, de los maestros para, en este nuevo contexto incluso, poder no solamente transmitir conocimientos, sino evaluar el aprendizaje de los y las estudiantes. De manera que esas son las cosas claves, ¿no? Y por supuesto el tema de la sanidad pública, ¿verdad? Con esta amenaza de la pandemia, con esta crisis que tenemos en el país y en el mundo. De manera que en esta situación tan grave que tenemos, yo pienso que salirnos de esos temas no es una buena cosa, ¿no? No es una buena cosa. Hay que enfrentarse a la realidad que le exigen los tiempos y eso es lo que esperamos todos los dominicanos del presidente de la República. El presidente está pidiendo, Hamlet, el recorte del 50% de los recursos que reciben los partidos políticos para el próximo año 2021. ¿Cuál es su posición al respecto? Pues mire, yo pienso que el presidente Abinader inició un proceso de diálogo, ¿no? Invitó a las fuerzas políticas a un diálogo en el cual debería producirse conversaciones en todo lo amplio, ¿no? de las políticas públicas, muy especialmente esta, la parte financiera, presupuestaria y del gasto. Entonces yo creo que en un contexto mucho más amplio donde se vean diversas medidas, no solamente una medida como esta, muy dirigida y puntual hacia una parte de donde se destinan los gastos, sino que sea bastante amplia. Yo pienso que cualquier cosa se puede plantear, cualquier tema puede ser conocido, pero en un ámbito consensuado, porque si esa medida se toma unilateralmente, es una medida que tiene carácter político, no solamente económico, sino que implica una reducción de las actividades, de la capacidad de las fuerzas opositoras en sus operaciones, y entonces eso tendría que verse en un contexto mucho más amplio.
Pienso que sí. Sobre todo que hay una ley que establece claramente cuáles son los recursos y cómo se le debe de dar esa partida a los partidos políticos. Así es. Entonces eso debería tratarse en un diálogo amplio, donde las fuerzas políticas no solamente opinen sobre ese punto, sino que opinen sobre todo los elementos que componen el presupuesto del gobierno del Estado. Y por otro lado, Hamlet también está, ¿no piensa usted? O sea, cuando yo vi esa parte, a mí se me pararon todos los pelos porque como maliciosa al fin que soy, lo primero que yo pensé, pero ¿y por dónde es que va el presidente de la República? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son sus pretensiones? Porque un presidente cuando habla y asume una posición, siempre hay que ver todas las aristas. Se sabe que los recursos que reciben los partidos en un año no electoral no son grandes recursos, ni tampoco es verdad que van a impactar sustanciosamente en la crisis que tenemos nosotros actualmente, la crisis económica. Y entonces yo dije, bueno, si no es eso, ¿qué pretende el presidente? ¿Debilitar los partidos políticos? De esta manera se debilita el sistema de partidos hacia la construcción de un partido único, porque, bueno, empezar debilitando, mato aquí, mato allá, van quedando menos. Y entonces como que de repente me llegó esa idea a la cabeza, de repente como que ese fue un tanto eh, el hedor que sentí al momento de escuchar al presidente Abinader. Bueno, yo pienso que, como he dicho, me parece muy apresurado abordar un elemento del gasto cuando hay una cantidad enorme de situaciones que pueden ser analizadas y que pueden ser revisadas en las formulaciones presupuestarias, etcétera. Yo creo que, insisto, si el talante, ¿verdad? Si el carácter, si la atmósfera que se ha iniciado, que se ha buscado con visitas al liderazgo político nacional, pues entonces esto debería contemplarse en un espacio de dialogante, porque esto no solamente es una opinión de uno de los partidos y del gobierno, sino que debería ser una opinión de todo el sistema político nacional, pero además para que se aborden otros temas de gasto que pudieran ser también observados, revisados en esa consulta. ¿Verdad? Que yo lo que invitaría al presidente de la República, con todo respeto, ¿verdad? Con toda altura, es que en ese diálogo incluya ese tema de la... Hanlet, ¿qué le parece, qué le han parecido las demás medidas que ha tomado el gobierno hasta la fecha, los aciertos y los desaciertos? Por ejemplo, la intención y la insistencia de la reapertura del turismo, incluso invitando a los ciudadanos a que cojan préstamos a tasa cero para que se vayan de fin de semana a un hotel con el propósito de reabrir, reaperturar ese sector que está pésimamente mal. Eso lo reconocemos. Una medida como esa y por otro lado la educación que en el día de ayer domingo pues muchos padres estaban protestando en algunas de las calles de Santo Domingo, específicamente en Piantini, vi las redes sociales muy activas en ese sentido, o sea, aciertos, desaciertos, ¿cómo los califica? Mira, yo creo que el gobierno está frente a una situación complicada. Ciertamente, Lindsay, datos que discutíamos aquí en Santiago justamente en reuniones y eventos que hemos organizado a nivel de la Fuerza del Pueblo, pues hemos visto un poco una perspectiva económica del país para finalizar este año 2020 y el inicio del año 2021. Estuvimos viendo con varios economistas y entendidos, empresarios además, y dirigentes políticos, cuáles son estos retos que tenemos por delante. Mira, datos de la Seguridad Social Dominicana establecen que desde marzo hasta el mes de agosto hubo cerca de 500,000 empleos formales que se perdieron. A partir de la digamos, reapertura de la economía, que se inició, o sea, aligeró, digamos, el tema de los toques de queda, pues hubo más o menos un 40% de esos empleos formales que volvieron a restituirse, de manera que hay un 60% de esos 500,000, o sea, cerca de 300,000 y tantos
empleos que no se han vuelto a poner en la sociedad. Pero eso hay que sumarle además más de 200.000 empleos informales, que son un poco más difíciles de medir, que también se han perdido. Así que podemos, redondeando, hablar de que hay entre 450 a 500.000 empleos que se han perdido este año 2020. Eso es un impacto enorme en la calidad de vida, porque son familias a las cuales se les está dejando de ingresar salario. Eso impacta en la alimentación, en la salud, en la educación. De manera que es un reto importante. Y la reapertura de la economía, teniendo siempre el cuidado de que no se afecte la salud, es un reto importante. Entonces, por ahí pienso yo, Lizzy, que son las necesidades que tiene el país de que el gobierno se enrumbe, de cómo lograr mantener la salud, pero al mismo tiempo no dejar que la gente se muera por asfixia económica. Sí, una disyuntiva muy grande, ¿no? Pero por otro lado, ¿dónde queda la creatividad, Hamlet? ¿Dónde quedan las... Vamos, porque por ejemplo, resulta un poco paradójico que en el momento en que hay, digamos, una contracción económica, la respuesta sea, como se intentó, aumentar la presión fiscal, aumentar los impuestos a la gente. Entonces, incluyendo temas como el salario de Navidad y esas cosas que son, la verdad que muy fuertes, sobre todo en una economía deprimida. Uno piensa que al contrario, lo que debería intentarse es una reactivación económica. Es decir, que, por ejemplo, áreas como la construcción, como la minería, una serie de industrias, pero muy especialmente la construcción, que es muy distributiva, pues se fortalezcan, ¿verdad? Se logran inversiones, que ese endeudamiento que parece inevitable, ¿verdad? Dado los déficits que se están. Estamos hablando, Lindsay, de que la economía dominicana, al cerrar el año 2020, habrá reducido en más de 10.000 millones de dólares el Producto Interno Bruto del país. O sea, estamos hablando de que es como una retranca en la cual la creación de riqueza del país se ha degradado, se ha reducido en más o menos 2 años, entre 2 y 3 años. Así que hemos puesto la reversa con el tema de la crisis de la pandemia y estamos 2 años atrás o casi 3 años atrás en el tamaño de la economía. Entonces, eso hay que... Sí, parecería como que no se encuentra la vía adecuada, porque por ejemplo el tema del turismo, a mí me parece una aberración eso de invitar a la gente a que cojan préstamos para irse a beber y a comer en un hotel cuando hay más de 500.000 de personas que no se han podido reinsertar a sus puestos de trabajo y probablemente no puedan volver a sus trabajos por un buen tiempo, porque simple y llanamente su empresa donde él laboraba fracasó, o sea, quebró. Hay miles de empresas quebradas, sobre todo empresas medianas y pequeñas, las microempresas, eso está por el suelo. Y oía yo a don Vincho citar algo que bueno, que dice que si el carpintero trabaja, Francia progresa, y un poco eso traducido, y que Balaguer también pues tenía muy en cuenta por el tema este de las construcciones de casa. ¿No sería esta una de las vías que yo también he propuesto aquí de que, bueno, y que la hizo Leonel Fernández con muchísimo éxito, dinamizó la economía como, bueno, aquí se cogieron 3.800 millones de dólares y acaban de colocar y muchísimos otros millones, pero no se sabe para qué es que son, ni cómo es que lo van a poner a producir, porque bueno, una cosa es que lo cojan prestado, pero cómo es que se van a utilizar esos recursos y cómo esos gastos pueden ser gastos de calidad. No gastos superfluos, no gastos de estos que no tienen un retorno, sino de calidad. Entonces, ¿qué piensas tú sobre ese tema y cómo empezar a dinamizar esa economía? Ya como político, ¿no? Te hago la pregunta, no necesariamente como economista, porque sé que esa no es tu área, pero como político al fin. Mira, ya incluso en una comparecencia que tuvo el doctor Leonel Fernández en un grupo de medios, ¿verdad?, del país muy importante, estuvo hablando justamente de algunos sectores que tienen que ser dinamizados en la economía dominicana para recuperar empleo, para recuperar productividad. Hablaba justamente del tema
de la construcción. De la construcción, digamos, de edificios o de carreteras. El metro de Santo Domingo, por Dios, que lo continúen. Eso genera una dinámica en la cual empresas, constructoras, pero también ferreterías, pero también obreros o empresas de servicios de toda índole, ¿no? De instalaciones y de fabricación, generan una dinámica. Se mueve incluso hasta el combustible, se mueve por ahí. Bueno, es que ese es un flanco, ¿verdad? Un espacio, una tarea, una actividad que puede generar esa dinámica que estamos esperando, ¿no? Pero también el tema del turismo, digamos, con las medidas correspondientes, promover, digamos, el turismo también extranjero, que va a ser más lento su recuperación, porque implica viajes, implica una serie de logísticas sanitarias que muchas veces la gente le teme, pero también internamente. Yo pienso que hay muchas oportunidades. Hay que, como tú mismo decías, generar cierta creatividad, ¿no? Cierta iniciativa a nivel de las instituciones del Estado para promover y sobre todo para generar confianza en el empresariado, para generar confianza en los inversionistas que se sobrepongan a la situación y pues tomen un poquito más de riesgo en esta época para poder dinamizar. Es inevitable que tengamos que hacerlo porque la situación está muy, muy desesperada. Hanlet, parecería que todo como que se junta. Y aquí tenemos crisis sanitaria, crisis económica, crisis de toda clase, crisis social. La crisis social provoca una crisis incluso política, en fin, todo viene y se junta y parecería la tormenta perfecta. Si a eso también le agregas un factor tan importante como el agua. Veía a un amigo economista subir a las redes sociales su queja de que Barahona, que tiene no sé cuántas presas, no sé cuántos acueductos, tiene más de una semana sin agua. Y tú como ingeniero experto en esa área, ¿cómo evalúas la situación de la República Dominicana en el tema agua, que va muy ligado a la pobreza o no de una nación? Pues mira, Alicia, y la verdad es que es un tema reiterativo, este caso como el que tú planteas, por una cuestión muy clave. En la República Dominicana se ha implantado una cultura muy errada en términos de la gestión de agua potable y de saneamiento. Se ven las instituciones prestadoras de estos servicios, ¿no? Como instituciones constructoras, como instituciones que se dedican al desarrollo de infraestructura. Es decir, se construyen y se construyen y se vuelvan a reconstruir sistemas de agua y de saneamiento. Sin embargo, lo que más se necesita y lo que más falla es una política de gestión operativa, de gestión de mantenimiento preventivo, correctivo y de gestión financiera, comercial, que permita darle sostenibilidad a los sistemas cuando están en operación. Porque lo que vemos aquí con frecuencia es que hay una gran inauguración de un sistema de acueducto, pero ese acueducto que es relativamente nuevo, ya a los 2 o 3 años, pues ya comienza a tener fallos importantes, fallos, algunos de ellos como esto que tú me comentas, que son fallos en los cuales se sale de servicio casi al 100% toda la operación, toda la prestación de servicio. Eso implica indudablemente fallos de mantenimiento claves y muchas veces son sistemas cuya vida útil todavía ni está ni cerca de vencerse, pero es fruto justamente de que no se ha creado ni la infraestructura humana, es decir, los equipos de gente capacitada, pero también con una atmósfera de trabajo orientada a lograr objetivos, orientada a lograr determinadas metas de calidad y de eficiencia de la operación. No hay, digamos, hay salarios muy bajos, hay poca capacitación, poca evaluación de personal, mucha politización en la conformación de estos equipos de trabajo, lo cual conlleva entonces a estos fallos. Pero además también la falta, digamos, de tecnología, hay muchísimo desconocimiento. Dice, no te imaginas que, por ejemplo, te vas a cualquier provincia de la República Dominicana y tú te das cuenta que las empresas prestadoras de servicios, por ejemplo, no conocen sus clientes, no tienen un catastro de los usuarios que tienen que manejar y por tanto tienen debilidad en capacidad para dimensionar los servicios que prestan.
los servicios no se miden. Es decir, aquí la gente, los acueductos no tienen medición, no se sabe cuánto producen las plantas de tratamiento, las obras de toma, o tampoco se puede comparar esa producción de agua con el consumo de los usuarios, Sí. porque ni siquiera los usuarios mucho menos se le mide. De manera que hay una debilidad tan profunda institucional en lo que es la operación, mantenimiento, como te decía, y gestión de los acueductos, que lo que vemos entonces es un acueducto que se construye y que de manera sistemática lo que va es un decaimiento sostenido, un descalabro sostenido de la capacidad de ese acueducto para prestar servicio. Y por eso vemos crisis tras crisis, problema tras problema que no se resuelven. Y tiene que ver también con un tema educativo, o sea, la gente poca conciencia tiene sobre el uso adecuado del agua, que es otro de los factores que veo mucha debilidad, no en este gobierno, sino en todos los gobiernos. He visto, digamos que no he visto clara una política de concienciación hacia la población sobre el tema agua, quizás porque, bueno, vivimos en un país que tenemos tantos ríos, tenemos manantiales por todas partes, que brote el agua por donde quiera. Quizás por eso no tenemos una política tan definida en ese sentido, pero ¿qué tan importante y qué tanto impacta una población bien educada y bien consciente con el tema del agua, que es una responsabilidad de todos? Por ejemplo, mis hijos están grandes y yo vivo, por ejemplo, si yo los oigo que se están cepillando con la llave abierta, yo voy, le toco y le digo, pero ven acá. O sea, pero en sentido general, no hay una conciencia y un compromiso de parte de la población con el tema agua, porque no hay una política de Estado en ese sentido tampoco. Mira, un dato, menos del 15% de los dominicanos recibimos en nuestra casa una factura por los servicios de agua y de saneamiento. Y por supuesto, mucho menos de ahí se pagan por el servicio. De manera que las instituciones tienen una fuerte responsabilidad en que los dominicanos tengamos un sentido, un concepto de gratuidad de estos servicios. Y de ahí su incapacidad, que no son sostenibles financieramente. O sea, no, digamos que lo que recibe por ingreso corriente de cobro de servicios, las entidades prestadoras no cubren ni siquiera un 15 o un 20% del costo de la operación. Y por supuesto eso genera una insostenibilidad financiera. Entonces también, Lindsay, ocurre que, como tú dices, en la República Dominicana no hay una entidad de planificación nacional en términos de agua y de saneamiento. O sea, no hay una entidad realmente que vea el país en su conjunto, que vea los recursos que tiene e implante políticas, sino que cada institución de manera individual y por supuesto los planes no son de largo plazo, es decir, cada 4 años o a veces menos, cada vez que cambia un director en una institución, cambian las prioridades, cambian los planes si los hay y se reorientan las cosas por otro lado. Entonces eso va generando esfuerzos parciales y momentáneos que tienen más que ver con la voluntad personal de quien está haciendo gerencia y no con una visión de largo plazo que sea además fiscalizada por una entidad externa de regulación, de control. Digamos que toda la inversión pública que se hace en el tema de agua potable y saneamiento, pues tenga al final una vigilancia de cuáles son los impactos, qué objetivos se han logrado, cómo eso ha beneficiado o no a la población servida. Esas cosas, de estas cosas carecemos porque desgraciadamente nosotros en el tema de agua y de saneamiento institucionalmente tenemos un retraso muy importante con países de América Latina. Si tú te vas a América del Sur, a Colombia, a Chile, a Perú, y te vas a encontrar que hay una organización institucional, es decir, hay entidades que prestan el servicio, hay otras del Estado que diseñan las políticas públicas, orientan la inversión para lograr resultados, y por otra también hay entidades, digamos, de regulación de la calidad, del precio, que arbitran, digamos, la relación entre el usuario y el prestador para que haya equilibrio, ¿verdad? Para que no haya abuso. Y ese tipo de cosas. Nosotros tenemos, Lizzy, un rezago bastante importante en el tema. Está pendiente hace muchísimo tiempo una ley sectorial, una ley de saneamiento que corrija todas estas aberraciones que tenemos. Pero lamentablemente...
el nombramiento de Wellington Arnault y todo lo que salió de Wellington Arnault como director de INAPA, creo que es, ¿verdad? O de la CAS. De INAPA. Ahora, de la CAS, No, de del INAPA, INAPA. del INAPA. Bueno, ¿está de Mira, acuerdo con la privatización del agua? O sea, porque fue otra de las cosas que se pudo interpretar, porque bueno, lo que yo vi superficialmente fue, pero él no es ingeniero, él es abogado. Y yo me pregunté, pero ¿y por qué el presidente puso un abogado y no a un ingeniero? ¿Y por qué insistió en dejarlo allí pese al rechazo de la población? Y entonces ahí vino a la vez la idea de muchos otros funcionarios hablar de privatización. Y entonces un tanto de repente llega la idea de que esa sería una de las intenciones del gobierno. ¿Se corre riesgo si esto pasa? ¿Cómo lo ves? mira, Lizy, la verdad es que a mí me parece que no es tan importante, no es relevante la profesión, ¿verdad? De quien dirige la cosa, que es abogado, que es ingeniero. Yo creo que eso no es lo más No, importante. pero yo no lo digo por eso. No, Yo lo pero digo porque si fue un abogado era porque había la intención de privatizar y quien sabe de eso es un abogado, no un ingeniero. yo lo más importante aquí es que establezcamos un orden institucional, ¿no? Digamos que realmente el Estado vigile la calidad de la prestación de los servicios, vigile la calidad de la inversión pública que se realiza y sobre todo los resultados, los indicadores, cómo darle seguimiento, cómo verificar que si el Estado pone 5 pesos, 5 dólares en una inversión, pues eso obtenga un resultado esperado y que ese resultado se pueda medir a través de claros indicadores previamente acordados. Pero además yo creo, Lindsay, que ciertamente es necesaria, digamos, una participación privada con muchas modalidades. Puede ser una asociación público-privada, puede ser otro tipo de modalidad. Lo importante siempre es que los entes públicos estén del lado de la vigilancia de la calidad de la prestación. Y de los... Pero en un país como este que has señalado de que nos falta tanto por recorrer, que países de la región nos llevan la milla, nos llevan mucho adelanto. Aquí en República Dominicana todavía estamos en pañales con el tema del manejo del agua, de parte de las propias autoridades que no tienen organizado este sistema. Y por otro lado, bueno, es un bien muy importante para la sociedad. No debería de ser en este caso, o qué riesgo se tomaría el que este bien tan preciado esté manejándose por manos privadas, conociendo los antecedentes de otros ejemplos en otras áreas donde también han aparecido las manos privadas y cómo se llega entonces a encarecer esos servicios o bienes que ofrecen esos sectores que se meten en esos negocios. Yo pienso, Lindsay, que naturalmente la prioridad es justamente fortalecer institucionalmente el país en ese sentido. Es decir, que podamos tener una ley que regule la prestación de servicios de agua con más claridad que la que existen, que tengamos entes que justamente se dediquen con independencia de lo que prestan el servicio a regular esto. Es decir, bueno, estas son las exigencias de calidad que se requieren para prestar servicio en un hogar dominicano, con esta presión, a este precio o con estos criterios económicos para fijar tarifas, por ejemplo. Es decir, que haya un orden en la casa. Y luego podemos pasar a otros aspectos, a los cuales tenemos que estar abiertos. Yo pienso que la República Dominicana puede dejarse perfectamente ayudar por otras experiencias eh, de gente que ha tenido éxito en otros países, en otros escenarios, que pueda colaborar con nosotros en un reto tan grande como este, porque estamos hablando dice, de que cerca del 30, más del 30% de los hogares dominicanos no tienen agua dentro de su casa. Sí. Y eso es muchísimo más grave
cuando te sales de las ciudades. O sea, en el ámbito rural, por ejemplo, la situación es muchísimo peor. Más del 60% de los hogares tienen que salir de su casa con un agua, con un balde al hombro para obtener agua potable o más o menos potable para su uso personal. Entonces, esas brechas que son gravísimas a nivel de inequidad y que, por cierto, golpean más a las mujeres porque son lamentablemente las mujeres las que más se dedican obligadamente a acarrear agua desde muchos, a veces cientos de metros, a veces kilómetros, hasta su casa. O sea, que digamos que la inequidad en la prestación del servicio de agua afecta más a las mujeres y a las niñas específicamente. Entonces, esa situación de inequidad, de injusticia, se tiene que cerrar y tenemos que hacer todos los esfuerzos para cerrarla pronto. Y por tanto, para poder hacerlo, tenemos que aprender. Porque una cosa que nos ocurre aquí en la República Dominicana también es que hay una carencia de conocimiento, hay una carencia de capacidad. Te vas a las provincias y los acueductos están operados por gente que no sabe operar un acueducto, no sabe operar una planta. No Ese sabe, es el problema. que nunca ha ido a una escuela a aprender eso, que no le han enseñado, que no se han dedicado a generar, o que aquel que aprende, cada vez que cambia un gobierno, lo sacan del trabajo y pone a uno que hizo campaña. Pero hacer campaña no te habilita para operar una planta también o para operar una red de agua potable. Entonces, eso... Hanley, yo te invito a que escribas más en los medios tradicionales o virtuales o digitales para, sobre este tema, porque creo que necesitamos mucha información al respecto y tenemos que hacer mayor conciencia, elevar el nivel de conciencia sobre el manejo del agua potable en sentido general, y cómo va intrínsecamente ligado al tema pobreza. Te agradezco muchísimo, Hanlet, tu visita virtual del día de hoy, empezando la semana aquí en Por la Mañana. Grata siempre la conversación contigo. Espero tenerte muy pronto hablando de este y otros temas, porque yo particularmente me preocupo mucho por el tema agua. Y antes de llegar a la privatización, se tiene que llegar a la automatización, sistematización de el tema, como bien lo has señalado. Gracias, Hanle. Gracias a ti, Lindsay. Un abrazo y que se repita. Así será. Ustedes, amigos, pues les invito a que sigan ahí disfrutando de Teleimpacto, Canal 22 y 52. Luego de nosotros pues cerrar, viene La Respuesta y don Vincho Castillo hablando primores. No se pierdan el programa porque está buenísimo. Será hasta mañana, pues. Bueno, muy bien, Lindsay. Sí, déjame cerrar porque a veces tengo una cosa aquí que me impide.